Y después ellos por ahí tienen más influencia de los discos posteriores, de Darklands y de Automatic, que son dos discazos también, ¿no? Pero ahí ya Sonic Youth fue sacando las capas de ruido de las guitarras y bueno, por ahí también metían su parte acústica con esas voces etéreas y el ruido atrás, ¿no? En el primer álbum se da mucho. Bueno, acá lo pasamos en vinilo, Psycho Candy. Yo después, cuando estuvo la reedición en vinilo, la pude comprar. Y bueno, es una banda fundamental. Del género shoegaze, por lo menos es fundamental. Y ellos, bueno, acá se pasaron, o sea, tremendo lo que hicieron. Y Juana la Loca era de los pocos grupos. Después a ellos se los metió dentro de la movida sónica, ¿no? Junto con Babasónicos, por supuesto, más que nada por el nombre. Babasónicos por ahí también tenía mucho de pop y del sonido de que se estaba escuchando en esa época, más que nada también en Estados Unidos. Y bueno, tenía mucha influencia del shoegaze y del Britpop. Después tuvo Juana la Loca. Ellos son anteriores a lo que es la movida esa de Oasis y Blur, son anteriores a Juana la Loca. No se puede decir que ellos se subieron arriba de la movida porque ellos ya la música que hacían ya en esa época todavía creo que ni habían grabado los Oasis. Y también los Oasis tienen influencia del sello Creation Records, ellos son de Creation Records, ya lo estuvimos hablando la semana pasada. El puntal más alto es el Psycho Candy de Jesus and Mary Chain y en el año 91 el Loveless de My Bloody Valentine. El Loveless es el punto más alto para varios del shoegaze. Después vamos a escuchar una banda que acá era muy consagrada, muy popular, la más popular de Latinoamérica, que se influenció mucho en ese disco Loveless de My Bloody Valentine del año 91. Pero ellos, Juana la Loca en este caso, tenía muchas influencias principalmente en el primer disco. Es un disco más ruidoso, producido por supuesto por Melero, un productor de Avanzada, un músico de Avanzada. Bueno, ya había grabado, ¿no? Había grabado Canción Animal con Soda Stereo. Y anteriormente había grabado, por ejemplo, grabó en el disco Octubre, en el año 86, con Los Redondos. O sea, un músico muy experimentado de estudios. Y bueno, él produjo los dos primeros de Juana la Loca. Una banda de acá de zona sur, ¿no? Ellos eran... Rodrigo Martín era de Temperley. Y bueno, influenció mucho. Ahí hizo su primera incursión en bandas. Un joven Joaquín Levington tocaba la guitarra en Juana la Loca. Después, bueno, hizo Turf, ¿no? Ahora sí, actualmente en Turf. Más popular, ¿no? Mucha más popularidad. Turf por ahí tiene más de glam rock, pero también tiene mucho del rock británico de esa década. Y yo considero que Juana la Loca de esa década, bueno, hay un par de bandas, ¿no? Por supuesto, Babasónicos, Los Brujos, son bandas fundamentales de esa década que salen del rock, digamos, lo que se decía en esa época, el rock chabón, o el rock de La Renga, Los Piojos, Divididos, Las Pelotas, Los Gardeles, Viejas Locas. Bueno, ahí ellos son puntales altos de esa década. Y uno escucha los temas ahora que se pasan muchos temas de ellos. Y bueno, tiene un sonido bastante actual. Juana la Loca tiene un sonido bastante actual. Lo siguen pasando las radios de rock. Y bueno, es una banda fundamental. Pero una de las pocas bandas que hizo acá Joy Gaze, que se las puede meter dentro de ese estilo. Y bueno, Rodrigo Martín, también un artista, un frontman con buenas letras
Y siempre también interesado por el sonido de la banda, que sea un sonido moderno, con guitarras, guitarrero, ¿eh? Medio psicodélico también, por partes. Pero no era ninguna copia del rock inglés. Ellos trataron de salir de lo que estaba sonando en esa época. Y bueno, ya dijimos, uno de los Babasónicos, los Brujos, son las bandas que se diferenciaron. Peligrosos Gorriones, en los 90. Peligrosos Gorriones, por ahí con su disco debut, ya es uno de los mejores discos de la década del 90 ese. Y bueno, los dos primeros de Juana también son dos discazos. Los temas que tienen son temazos. Y el segundo tema que estuvimos escuchando, A las Puertas del Sol, ese lo tocaron en vivo el año pasado, con un sonido bien actual, pero es del primer disco de Electronauta. Cuando hacen temas de Electronauta y Revolución, con el sonido actual de grabación, la verdad que suena re bien la banda. Y después ellos sí fueron a grabar, ¿no? Al exterior, y bueno, pulieron un sonido ya más profesional. Pero las canciones, los temas, cómo sonaba la banda, los integrantes. Aitor, por ejemplo, el primer baterista, después se va de la banda porque lo llamó Virus para formar parte de la formación de Virus, cuando se fue Mario Serra, ¿no? Que se produjo una extinción luego de que del fallecimiento de Federico, y que también se fue Esbarra. Así que bueno, son fundamentales en los 90. Y lo ponemos dentro, género poco explorado en el rock nacional, del shoegaze, de acá de Argentina. Se puede nombrar también otras bandas. Bueno, por ahí El Mató a un Policía Motorizado tiene mucha influencia del shoegaze y del dream pop. Bestia Bebé. Anteriormente también Jaime Sin Tierra. Por ahí era acá. Sí. El Chopo dice: de esa camada rescato a los Peligrosos Gorriones. Sí, por eso el disco de los Peligrosos Gorriones, para mí es el primer disco, es uno de los mejores discos de esa década. El disco del debut de Peligrosos Gorriones, producido por Zeta Bosio. Ellos habían formado parte de cuando Soda hizo varios shows, creo que, no me acuerdo si en el Gran Rex o en Obras, no me acuerdo dónde, pero fueron los Peligrosos Gorriones, Babasónicos, Los Brujos y Juana la Loca fueron las bandas que abrían los shows. Y bueno, a Cerati también le gustaba ese sonido, pero creo que cuando presentaron Dínamo, que ahora después es la banda que va a venir después, porque de ese estilo del shoegaze en nacional, y yo diría en castellano ya, Soda Stereo, el disco que después vamos a explayarnos más. Pero bueno, Rodrigo Martín acá de Zona Sur, ¿no? Temperley. Después se fue diluyendo un poco porque, bueno, problemas evidentes de adicciones, de todo, y bueno, es como que la carrera la fue dejando, porque si no sería una banda que todavía seguiría en primer nivel. Igual ellos tocan de vez en cuando, pero muchos cambios en la formación. Ya en esa época tenía muchos cambios en la formación. Bueno, se fue de la banda Levington para emprender su propia carrera, ¿no? Que no le fue mal. Ahora es popular, por ahí no tanto. La música sí, ¿no? Los primeros discos también de Tour son buenos. Pero bueno, sí, de esa década, sí. Yo considero que los dos primeros de Juana la Loca, bueno, el de Peligrosos Gorriones ya de todo el rock nacional, de todo ahí, un bochatón muy inspirado. Y no trajimos nada de Juana por ahí. El disco es para explorarlo, el disco ese de Peligrosos Gorriones. Escafandra creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero yo lo tenía en CD, me acuerdo. Sí, era la verdad que un sonido muy moderno para la época.
También nada, un grupo de La Plata, nada influenciado por el rock inglés, no ninguna copia, ¿eh? Nada que ver, nada que ver. Porque ese estilo ya se desarrollaba acá. Ya esa influencia de Jesus and Mary Chain, de Pixies, de Sonic Youth, ya las bandas ya la habían tomado, que son las influencias que tiene Oasis, que tomó después Oasis, y movido dentro del Britpop, y bueno, subido al sello Creation, ¿no? Creation Records, ya con dos puntales como Jesus and Mary Chain y My Beautiful Valentine del sello. Bueno, ellos explotan porque con las peleas, con el marketing, se hicieron muy, muy populares en Inglaterra, un grupo de Manchester también, ¿no? Se pueden subir a esa movida de Manchester que los catapultó. Quizás el grupo más no popular, porque bueno, Joy Division de Manchester, New Order de Manchester, The Smiths de Manchester, una ciudad con una tradición rockera impresionante, Manchester, pero bueno, muy populares los Oasis, los hermanos Gallagher. Y bueno, acá sí, he dicho, pues un discazo, el de Peligrosos Gorriones es un discazo, si un día lo vamos a explorar. No tengo un disco, es en CD, lo tengo, y bueno, pasaremos un par de temas para hacer un recorrido de ese discazo, pues se lo merece. La década... San Cipriano de los Brujos también considero que es un discazo, y hay los primeros discos de Babasónicos también, son para explorar. Después, bueno, en el año 2001 explotó con Jessico, pero ya lo que venían haciendo en la década, yo el otro día estaba viendo un show en vivo en el canal de la música de Babasónicos, y bueno, impresionante el sonido y lo que daban en vivo, ¿no? Ya preanunciaba la explosión que tuvo después la banda, ¿no? Que actualmente en Latinoamérica es una banda muy reconocida, del sello Sony es fundamental, fundamental. Tienen todo el apoyo del sello, como así lo tenían antes Soda Stereo, lo tiene Babasónicos, a pesar de que las épocas son distintas. Y bueno, no es la popularidad o la explosión que fue en esa década del 90, principalmente con MTV, ya cuando vino MTV Latina, fue una explosión. Y la punta de eso, bueno, ahí Soda Stereo, fue tremendo el apoyo que tuvo de Sony, bueno, hiper populares, ¿no? Ya se sale del rock, ya era de la música en general, Soda Stereo. Pero bueno, ellos la verdad que los discos de Juana son para seguir explorando todavía. Y bueno, la parte que es sónica, por algo le decían la movida sónica, ¿no? El sonido y mucha influencia de la psicodelia también. Y bueno, el primer tema que escuchamos con Billy Preston, ¿no? Con Billy Preston, ahí el piano está muy, muy presente, muy Beatle el tema, suena muy Beatle, no por qué negarlo. Pero bueno, una buena melodía de Rodrigo Martin, que era un buen intérprete, y también tenía lo suyo, era un líder carismático, Juana Loca, vos lo escuchás hablar en los reportajes. Él, como D'Argelos, son tipos que, bueno, Bochatón mismo, por ahí un poco más, Bochatón es más cerrado, pero son tipos que le imprimieron un cambio a esa década y tenían mucho para dar. Vos lo escuchás hablar de los reportajes de esa década. D'Argelos hasta ahora da buenos reportajes, no, hablando no solamente de música, ¿no? De literatura, cine, filosofía, política. Es un tipo muy... Y Rodrigo Martin también, el cantante de Juana Loca también, los reportajes es un tipo muy interesante para escuchar. Es muy, muy lúcido. Bueno, Bochatón también, es un poeta, hizo una carrera solista.
digamos que se puede rescatar de los 90 lo que no sea Piojo Renga, Dividido las Pelotas, se puede rescatar muchas cosas. Bueno, como hoy estuvieron hablando, ¿no? Los Gardelitos, Viejas Locas, ¿no? El Piti, figura fundamental de esa década y de los 2000 también. Pero bueno, un poco para... Como hay poco, o sea, hay pocas conexiones con el shoegaze y con el dream pop, bueno, Juana Loca para mí es el que más lo representa. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra banda que hizo un disco que también considero que es el mejor disco de shoegaze grabado en castellano, que es Dínamo de Soda Stereo. También para mí es el mejor disco de Soda Stereo, una banda que, bueno, tiene discos, Canción Animal también es un discazo, pero lo que representó, ellos venían con todo el éxito de Canción Animal, y cuando hicieron Dínamo, el cambio de timón que hicieron del sonido, todo, fue asombroso lo de Soda Stereo, porque ellos podrían haber seguido con Canción Animal. Canción Animal ya habían encontrado un sonido rockero, si se quiere, clásico, importante dentro del rock nacional, y con giras, ¿no?, grandes por todo el continente. Pero ellos decidieron hacer algo más sónico, más con una guitarra producida y ejecutada magistralmente, por supuesto, por Cerati, con un sonido, bueno, muy bueno, ¿no? El sonido de Dínamo, pero que muy influenciado, ¿no?, del Loveless de My Bloody Valentine. Él ese año, él salió en el 91, en el 92 sale Dínamo. Bueno, él saca Dínamo y hace el disco Colores Santos con Cerati Melero. Ya ahí hace un disco a medias, ¿no? También es un discazo, más tirando al techno por ahí, o más tirando a la parte de Brian Eno, al ambient, si se quiere, pero con techno también. Colores Santos. Y Dínamo con el grupo, con Soda, bueno, ahí para mí graban un discazo, con unas guitarras muy presentes, y bueno, la banda sonando a pleno, pero bueno, es la evolución que tienen los músicos, que van buscando el sonido nuevo, no se quedan estancados. Y en eso Cerati, no se puede decir que copiaba, nada. Él siempre se influenció, pero él era más popular que los músicos que agarraba la influencia, no le hacía falta. Él sí seguía con Canción Animal, con esa beta que ya había encontrado la banda, esa beta rockera, si se quiere, de la banda. Él podría haber seguido la carrera ya de estadios, de hiperpopulares en Latinoamérica, y si se quiere dar el salto a toda la habla hispana, ¿no? España, todo. Pero bueno, este disco, Dínamo, es un disco que muchos blogs, incluso en España, lo consideran un disco de shoegaze. Lo ponen junto con el shoegaze, tiene varios puntales, ¿no? Bueno, por supuesto, Jesus, My Bloody Valentine, Slow Die con Soulsky, también es un disco que siempre lo ponen junto al de My Bloody Valentine y Slow Die, son los dos que se pelean para ver quién es mejor. Hay algunos que dicen que Soulsky es mejor disco de shoegaze, y después también hay otras bandas como Ride, por ejemplo. Ride también es un puntal del shoegaze de esa época, de principios de los 90 también. Lo que pasa que es un estilo que después se vio arrasado por el Britpop, ¿no? El Britpop, cuando empezó toda esa pelea entre Blur y Oasis, y ahí metido también los primeros discos de Radiohead. Bueno, es como que quedó en el olvido o a un costado, digamos. Pero es un estilo que sigue, que tiene fanáticos, que tiene gente que sigue investigando, que grupos que siguen haciendo ese estilo, bien guitarrero, bien distorsionado, con las voces por ahí un poco suaves,
más tirando a pop, más tirando a folk por ahí, pero cuando al momento de componer las guitarras están muy presentes. Eso es por un lado el shoegaze. Y después el dream pop, que muchos lo consideran que es un mismo estilo, el dream pop y el shoegaze. Hay diferencias. También hay otra banda escocesa de principios de los 80 que es Cocteau Twins. Cocteau Twins era una banda que también utilizaba varias capas de guitarra. Canta una mujer, Elizabeth Fraser, canta en Cocteau Twins, también una voz, si se quiere, celestial, una voz de los ángeles, le dicen a uno de los dioses. Bueno, Cocteau Twins también, otra banda de Escocia, también muy etérea, bueno, las guitarras muy trabajadas. Ellos fueron los primeros en utilizar la Roland 808, que después se utilizó mucho en las bandas techno, y un año posterior, por ejemplo, Charly García en Click Modernos la utilizó para la grabación de Click Moderno. Cuando fue a grabar a Nueva York utilizó esa batería. No creo que influenciado por Cocteau Twins, ¿no? Porque Charly no tiene nada que ver con la música, con esa música. Pero bueno, él siempre también, Charly, a la avanzada de todo, y ahí calculo que tuvo que ver mucho por ahí Jay Blaney, o por ahí él que quería hacer todos los sonidos, los quería hacer él, junto con, bueno, a Aznar lo dejó tocar el bajo porque es indudable que Pedro es un ejecutante espectacular, estaba en la banda de Pat Metheny. Pero para muchos temas de ese disco lo utilizó la Roland 808 y nos siguen pegando abajo, por ejemplo. Pero Cocteau Twins, cuando salió con el Dream Pop ese, por el sello 4AD, también ahí utilizaron ese tipo de batería y hacían ese Dream Pop. El sello 4AD, bueno, un sello fundamental también de Inglaterra, independiente. Bandas como The Immortal Coil, bueno, varias bandas. Thomson Tail, hay varias bandas de ese sello. 4AD también inglés. Creation, 4AD y Beggar Banquet son, bueno, los mejores sellos del rock independiente de esa época. Y yo creo que marcaron todo el sonido de la década del 80. La década del 80 en Inglaterra, bueno, son esos sellos. Y al final también 4AD graba, bueno, Pixies es un grupo de 4AD. Al final de la década del 80, del otro lado del océano en Estados Unidos, toman a 4AD. Beggar Banquet estaba Bauhaus, por ejemplo. Mood Record, otro sello también muy bueno. Bueno, ahí estaba Nick Cave, ¿no? Y todos los... Antes había estado Birthday Party, la primera banda de Nick Cave. Eruption de Neubauten, Crying the City Solution. Bueno, varias bandas. Beggar Banquet con Love and Rock, después, bueno, sellos independientes ingleses fundamentales en el sonido, y todo shoegaze, todo es con ese sonido de independiente del rock inglés, y principalmente los más sonoros, los más Jason Mary Chain cuando hizo Psycho Candy, y bueno, después todo lo de Creation, todos los grupos de Creation, y lo máximo fue Loveless de My Bloody Valentine, que ahí el sello casi se funde, ¿no? Porque ahí se dice que tuvieron 10 ingenieros de grabación diferentes, un ingeniero de grabación para cada disco, un disco con muchas sobregrabaciones, muy producido, llevó un montón de tiempo, se le fue de presupuesto al estudio, y bueno, el dueño del sello siempre apostó por lo artístico. Bueno, casi se funde. Si no era por Oasis, estaba quebrado el sello. Cuando salió Oasis, bueno, revivieron los tipos y después le vendieron el contrato a Sony, ¿no? Alan McGee, el dueño, se salvó. Pero si no, bueno, muy artístico.
los sellos esos en el 80, Mule Records, 4AD, Creation Records, Beggar Banquet, todo apostaban a grupos artísticos, a grupos independientes. Y bueno, dejaron el legado para que después tomó, por ejemplo, el shoegaze, el dream pop, y después el shoegaze, el dream pop, y después el Britpop, que ahí con esa pelea que se produjo entre Blur y Oasis, bueno, fueron para arriba, pero también hay otras bandas, Supergrass, que ahora dentro de poquito vienen. La verdad que es un estilo que es como que está perdido de la historia de la música, pero muy antiguo ya, el año 91, se podría decir, 90, pero para mí sigue ese sonido. Acá después se le llamó indie, por ejemplo, las bandas que le dicen indie, bueno, hacen ese sonido. Tanto acá como en España, por ahí con Los Planetas, otra banda también que utilizó ese estilo. Pero bueno, ahora vamos a ir a una banda que es Mainstream, pero que hizo un disco de shoegaze. Se lo pone también dentro. Lo que es en castellano, indudable que lo ponen ahí, porque grabaron en un sello grande, con todo el sonido, con toda la producción, y bueno, nada más y nada menos que Gustavo Cerati, compositor, y la banda Soda Stereo. Es un disco de Soda Stereo, Dínamo, y ahora vamos a escuchar un par de temas del disco ese, representando el shoegaze nacional. Bueno, ahí estamos escuchando, ¿no? Dínamo de Soda Stereo, grabado en el estudio Supersónico, estudio que armaron ellos. Gustavo, ¿no? Principalmente, Cerati. Es increíble que lo hayan grabado acá, este disco. Como suena, es un sonido demoledor. Y para salir de una obra maestra como fue Canción Animal, lo reemplazó con otra obra maestra para mí, que fue Dínamo. Después de Canción Animal hicieron esto. La verdad que escuchar en esa época, en el año 92, ese sonido, escucharlo, la verdad que te partía la cabeza escucharlo a todo volumen. Para mí suena re actual el sonido. Dínamo es tremendo, igual que Canción Animal. Son discos revolucionarios en cierto sentido, en el sonido, el tratamiento de guitarras, ¿no? Y bueno, lo que suena la banda, por algo Zeta Bosio después produjo a Peligrosos Gorriones. Yo para mí estaba en lo más alto en ese momento, a nivel sonoro estaban en lo más alto. Bueno, Los Redondos también en esa época ya iban afuera a grabar, ya tenían un sonido. Bueno, Breuer, yo escuché un reportaje el año pasado, todas las grabaciones que hicieron con Los Redondos afuera, bueno, sí, cada grabación de esos discos es un libro, hay que hacer un libro de cada grabación, y bueno, Dínamo se lo merece, al igual que Canción Animal también, pero de la parte de Soda, que considera un grupo blando por ahí, pero el sonido que le metió de guitarra Cerati ahí, el sonido que metió, no, es impresionante lo que hizo. Y saliendo de Canción Animal, porque uno decía, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué pasa eso con las bandas? Pasa. En los 90 yo creo que pasó mucho, bueno, con Cerati, un tipo, un artista de ese estilo. Cerati, la verdad que cambiaba mucho de disco a disco, incluso su carrera solista, ¿no? También, ¿qué va a ser solista? ¿Qué puede llegar a ser? Y bueno, grabó Bocanada, es un discazo, con Martín Carrizo en batería, y con el actual bajista del Indio, también. Y bueno, ahora vamos a escuchar un integrante de la banda esa que grabó ahí, Bocanada, pero también, o sea, lo que hizo en esos años Cerati fue tremendo,
por algo después el Indio Solari, cuando hizo su carrera solista, lo tomó a Martín Carrizo como baterista, cuando estaba en la batería, primero como baterista, y después fue productor del Indio Solari, Martín Carrizo. ¿Te gusta cómo toca Carrizo, Chochi? Sí, es un gran batero. A mí me gustaba bastante. Incluso vi algunas... ¿cómo es que se llaman? Clínicas Clínicas. de él. Me interesaban bastante. Estaban buenas, sí. Claro, pero bueno, él fue productor del Indio Solari. O sea, Claro. el Indio lo tomó como productor a Martín Carrizo. Por eso el aprecio que siempre le tuvo a Carrizo, que cuando, bueno, le agarró esa enfermedad grave, que al final falleció, él para ayudarlo, creó lo fundamentalista del aire acondicionado, es una creación del Indio Solari, que él ya no puede Claro. tocar más. Y El sigue, Indio ya está sí. imposibilitado de dar shows en vivo, no se la banca, no se la puede bancar. Y bueno, algo como hablábamos la semana pasada que le pasa a Ozzy, que no puede tocar más. Bueno, los años pasan y el cuerpo, los excesos te pasan factura. Y bueno, él le tenía mucho aprecio al Indio, pero en Bocanada, por ejemplo, había grabado también con Cerati. Yo tuve, la presentación de ese disco, yo lo pude ver en obras, por suerte. Un show impresionante, una banda impresionante, te arrancaba la cabeza. El que es el actual bajista del Indio, que tomó cuando se fue el que era bajista de Los Socios del Desierto, del Flaco Spinetta, que primero Claro. fue el bajista del Indio. Bueno, cuando se fue, él lo llamó porque era la base de Cerati, lo llamó al bajista. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es un bajista que toca impresionante. Antes había tocado con Ilia Kuriaki, tocó en Los Látigos. Bueno, un bajista impresionante, el que es actual del Indio Solari y de los fundamentalistas del aire acondicionado. Pero tomó también a Martín Carrizo, o sea, esa especie de River Boca que había entre Soda y Los Redondos. Claro, eso te iba a comentar. ¿Cómo estaba en el público eso? Porque ellos compartían músicos. El Indio le chupó 3 pelotas y lo llamó Carrizo y lo llamó al bajista que había tenido Gustavo, que había tenido Cerati. Bueno, Carrizo era un poco un ejemplo también de todo eso, porque él tocó con Animal. Claro, arrancó. Sí. Era alguien que era del mundo del heavy, sin embargo era fanático de Cerati y de Sí. su música. Y No, después que lo llama el Indio y que él incluso en su momento había tenido la posibilidad de tocar con Los Redondos también. Ah, también Carrizo no sabía eso. Claro. Mirá vos. Cuando recién arrancaba. Claro, claro. Que él ensayaba con su banda. No, gran baterista. Una anécdota que había contado. Y entonces es como que él fue por todo ese mundo, o sea, fue variando constantemente entre los estilos y era alguien que le gustaba cualquier... Lo que pasa que... valoraba mucho al músico, no Claro. era tanto por el género. No, más bien, para que un tipo como Cerati te tome también como mano derecha, y un tipo como el Indio también te tome como productor, o sea, la capacidad que tendría Carrizo sería tremenda a nivel sonido. Sí, yo también lo pude ver Animal, también en vivo, y bueno, en un lugar chico, en la Capilla, lo vi cuando se reunió, una vez que se reunió, pero estaba ahí Carrizo, ¿no? Tremendo Animal también. No me acuerdo quién era el bajista. Corbata. ¿En Animal sí? Sí, Corbata, Estaba bueno. Corbata. Andrés Jiménez y Carrizo también, sí. Pude ver una vez que se reunieron. El sonido de esa banda, verlo en un lugar chico, en la Capilla, ahí en la calle Montevideo, enfrente del AMIA. Por laburo lo fui a ver. Yo estaba laburando y bueno, fuimos a cubrir el sonido, porque era un lugar que no se utilizaba más como lugar de conciertos. Y bueno, llamaron a la empresa, yo laburaba en Edesur, por las dudas, a poner un grupo electrógeno, por las dudas que pase algo, en una producción impecable, la que se manejaba a nivel sonido.
Y bueno, en ese lugar chico sonaron tremendo. Pero bueno, sí, terrible. Y bueno, por eso Cerati a nivel sonido era un tipo inquieto, y no es descabellado que después de Canción Animal él haya querido cambiar el estilo por sus influencias musicales o por el gusto que tenía en ese momento. Después también hacía bandas como Ocio, que hacían más techno, más ambient, pero también suenan re bien y son por ahí precuelas, como se diría en el cine, de temas que después grabó como solista o con Soda Stereo también, ¿eh? Porque también el disco, el que le sigue a Bocanada, también es un disco muy bien grabado. Para mí no tiene los temas que tiene Dínamo, pero un disco, bueno, ese fue grabado en Estados Unidos con todo Sony detrás, porque no le había gustado Dínamo, porque Dínamo sonaba muy, muy alternativo, ¿no? Muy de la época sonaba, y bueno, le dieron la mejor producción, el mejor productor, le dieron todo. Y bueno, ahí tuvieron carta blanca. El sonido impecable del disco que vino después, pero por ahí las composiciones, no, por algo después se separaron ellos. Pero bueno, esto también, dentro del shoegaze, bueno, es indudable el tratamiento de guitarras, y Cerati, lo que era una esponja, podía captar cualquier tipo de influencia, cualquier tipo de estilo, lo que es guitarra y voz, era un tipo súper dúctil, Cerati. Se mereció toda la popularidad que tuvo. Y bueno, por ahí las primeras épocas muy pop, muy son, pero qué sé yo, esto yo también lo fui a ver en la primera época de Soda Stereo, fue al primer Obras que hicieron, ese de los televisores apilados, y el sonido era espectacular. Y después lo vi en shows más chicos, en boliches, y también te partían la cabeza. La banda, lo que sonaba a nivel sonoro, bueno, Adrián Taberna era el sonidista de ellos, ¿no? Que después fue de Divididos también. Pero Taberna fue el sonidista de Soda Stereo, y antes había sido el sonidista de Virus. Lo que sonaban en vivo esos tipos, no sé, igual que Cerati, también Taberna, ¿no? Solista. Ese show de presentación de Bocanada me acuerdo mucho, porque el grupo soporte fue Café Tacuba, que estaba presentando un disco que se llamaba Re, que en algunos portales, en algunas encuestas, está considerado el mejor disco de Latinoamérica, Re, de Café Tacuba. Y bueno, yo pude ir a ver el concierto de Cerati presentando Bocanada, con Café Tacuba de soporte presentando Re. También Café Tacuba sonó re bien ese día. Ese show fue tremendo. También sonó impresionante, sonó tan bien como sonó Cerati, Café Tacuba en vivo, porque también era un disco, Re es un discazo. Pero bueno, ahí el Bocanada solista de Cerati lo presentó en Obras, y Café Tacuba fue la banda soporte, también un show tremendo, me acuerdo, terrible. Había conseguido las entradas, bueno, la que era madrina de Guido, ¿no? Lamentablemente también fallecida. Y bueno, fuimos ahí con Sebastián, era pariente del asistente de Cerati, de Baracus. Baracus y Ensenela era la cuñada, y bueno, fuimos al show ese. La verdad que tremendo show, tremenda época. Y bueno, el sonido shoegaze en castellano, este disco, yo creo que internacionalmente lo a la larga se va a reconocer, ¿no? Pero bueno, hay portales, hay esos que hacen en España, hay tipos especializados en música y lo nombran, que siempre también hablan del shoegaze y de todos los estilos musicales, y nombran por ahí, sin conocer tanto a la discografía de Soda Stereo, lo nombran como un disco en castellano fundamental del shoegaze.
Así que bueno, ahora vamos a, bueno, Soda Stereo. Después de Canción Animal, este sonido tremendo, tremendo. Y ahora vamos a otro que también fue colaborador, justamente en Bocanada también. Era el trompetista de Gustavo Cerati, y también era colaborador cuando en la banda esa que tenía Ocio eran Flavio Eccheto y Gustavo Cerati. Y Flavio Eccheto tenía una banda que se llamaba Resonantes en la década del 90, a principios del 90, después tocó con Cerati, ¿no? Y bueno, también este es un tema que salió en un compilado que hacía una revista especializada de la época que se llamaba Ruido, la revista. Era una muy buena revista de rock, más que nada alternativo. En los 90, bueno, después cuando vino la Rolling Stone, todo ese tipo de publicaciones quedaron, bueno, creo que lo comentó Enrique Sims y Petinato, comentaron, bueno, esto nos van a dejar en la lona. Cuando hizo la presentación la Rolling Stone, que salió acá en Argentina, el director de las Cerdos y Peces y el director del Expreso Imaginario comentando, ¿no? Que bueno, los iban a fundir. Y bueno, así fue, ese tipo de emprendimientos nunca la pudieron superar, ¿no? La Rolling Stone es un tanque que viene de Estados Unidos, te pasa por arriba. Y bueno, la revista Ruido era una muy buena revista de rock independiente, rock alternativo en los 90, al igual que la revista Escupiendo Milagros, otra revista que yo también consumía. Escupiendo Milagro también, por ahí te sacaban la tapa a Brian Eno, a Robert Fripp, a Frank Zappa, a Sonic Youth, a Jesus and Mary Chain, a Nick Cave. Las tapas eran esas, las bandas, la temática de la revista mensual eran ese tipo de bandas. Difícilmente se pueda conseguir otro estilo. Era muy el estilo Spin o Q-Music de Inglaterra, ¿no? Eran de ese estilo. Pero claro, tenían que competir con la Rolling Stone y después no quedaron en la nada. Escupiendo Milagro también una muy buena revista. Hablaba de todo, de todos los discos de esa época, de los lanzamientos. Y en épocas que no existía internet, que no existían los canales de música, que el rock estaba no era muy de estadio todavía. Bueno, era un buen órgano informativo, ese tipo de revistas especializadas. Escupiendo Milagros y Ruido. Y bueno, este formó parte de Ruido. Había varias bandas más, pero una de las bandas era, bueno, esto es más Dream Pop, ¿no? Por ahí. Y tiene más que ver con lo que hacía Enocio con Cerati. Pero también tocaba, el baterista era uno que después había tocado antes en Mimi Locos. Bueno, ahora tocaba ahí con Flavio Eccheto, también otro de acá de Zona Sur, otro músico de Zona Sur, también lamentablemente fallecido. Y bueno, ahora vamos con Resonantes, el tema Respuesta, Chochi. Bueno, ahí está, ahí hicimos un repaso por el shoegaze dentro del rock nacional. Yo creo que, bueno, tanto Juana la Loca como Soda con Dínamo y el compilado Ruido también tenía varias bandas, pero bueno, rescatamos a Resonantes como uno de los puntales del shoegaze nacional. Y bueno, ahí abajo se pueden ver los canales de la radio. Es todo Mos Radio, ¿no? Hay el que quiere con la radio, si puede hacer con algo, con lo que sea, no hay problema. Para mantener el equipamiento, para poner más equipo, qué sé yo, micrófonos, cámaras, computadoras, ¿no?
bueno, todo lo que hace caminar a un medio, ¿no? A un medio de comunicación como es ahora el stream. ¿Eh? Ahora vamos a competir con Cristina. Va a ser un stream, Cristina, así que nos vamos a tener que poner todas las pilas. Pero bueno, ahí abajo está para colaborar el nombre, figura nombre de Mauro, ¿no? Mauro Restelli, la cuenta esa de Mosh Radio, el que quiera, el que con cualquier cosa, con lo que vale, no sé, un alfajor, un café en algún lado, con lo que sea, una media luna, no sé. Pero el que puede colaborar con de 2.000 pesos para arriba, siempre hay sorteos mensuales en la radio. Se están haciendo sorteos mensuales. Que bueno, este mes creo que está la remera. Hay una remera de Estampas del Palo. Que bueno, la remera oficial de la radio de Mosh, con el logo de Mosh Radio, la hizo Estampas del Palo. Y si no, bueno, con alguna estampa que quieran también. Hay varias opciones. Y también hay un muñeco amigurumi, es unos muñecos tejidos. Y no sé si también no hay también otra prenda tejida por la madre del integrante de Noticias de ayer. De hoy es hoy. De hoy es hoy. De Tute. De Si no Tute. me equivoco, sí. ¿No hay también una prenda estampada por eso, una cartera, algo de eso? Sí, ¿no? También un tejido y eso. Claro. O sea, este mes hay tres premios, entonces. Sí, y no sé si no se suma algo de Dulce Caserito. Ya le metimos presión porque dijo no era para el mes que viene. Y no sé, yo no terminé de entender ahí, me parece que viene este mes. ¿Este mes también viene? Claro, Creo. porque por ahí dijo el mes que viene, pero claro, porque se hace el sorteo, Se hace el mes que viene. en agosto. Bueno, por ahí hay 4 sorteos. 4 sorteos para el que pueda colaborar, así de 2.000 para arriba. Bueno, ayer justamente la gente de La Hora del Porve fue la que ganó ayer un muñeco amigurumi. Y bueno, la que hace el muñequito amigurumi se ganó la remera, pero fue todo sorteo. No, acá no hubo nada trucho, no. No, se vio en cámara. No hay niño, estuvo todo hecho ahí. Niños en vivo. cantores trucho, nada que ver. Se mostró en Noticias de ayer, se mostró todo cómo era. El sorteo fue claro. Fue claro, clarísimo, como el sorteo que hacía Riverito. Ahí no había chamullo, no había curro, no había nada. No había bola caliente, nada. Así que el que pueda colaborar, bueno, bienvenido sea. Y bueno, ahora vamos a decir la programación de la radio. Ya estamos terminando. Bueno, agradecemos. Y bueno, los lunes de 19 a 21 hasta hoy es hoy. Ahí hay una, como vos, Chechi, una operadora técnica ahí. Ah, sí. Y bueno. Vamos sumando operadores. Sí. Bueno. Y de 21 a 22, la noche del Porve. Creo que no están hasta las 23 a veces. No, creo que de 21 a será. 22. Creo que Bueno, son una banda que viene. Pues, sí, son bastantes. Una banda se arma acá. Y bueno, los martes está de 16 a 18, Noticias de ayer. Y de 18 a 20, Dos Aviolas. De 20 a 22 está reservado. ¿Cómo reservado? Dice acá reservado. Ah, no sé, ¿será que se acerca algo? Porque antes estaba Deporte Popular, de 20 a 21. Sí, pero bueno. Siguió los viernes, ¿no? Sigue los viernes, es un programa que sigue los viernes. Bueno, también, los muchachos tienen muchas ocupaciones. Los chicos de Deporte Popular. Y más cuando empiezan las fechas, ahí tienen. Claro, ahora están a full. Están con laburo. Encima, claro, los horarios. Ahora hay partido todos los días, así que no. Sí, ahora estaba jugando Central Córdoba. Por la Sudamericana. Por la Sudamericana. El repechaje. ¿Y cómo va? Iba 0-0. Ahora están en entretiempo con Cerro Largo de Uruguay. Qué bueno. Bueno, los miércoles de 19 a 20, Cambalache, con el DT. Y los miércoles de 20 a 22, La Aguja.
la aguja de 20 a 22. Después vamos a los jueves. Los jueves de 19 a 21, Mundo Deportivo. Con Leandro también. Toda la actualidad deportiva. Sí. Si no tiene que irse también. Pero bueno, está el Vikingo ahí, hay varios que... Tiene su Agustín, equipo de trabajo ¿no? ahí, Sí, que los deja al mando. Y el operador ahí, el viejito, se hace también cargo de la locución, de todo. Mundo Deportivo, 19 a 21. De 21 a 22, la cajita musical, con todas las novedades, con todos los demos de las bandas nuevas de la zona y bueno, de todo el conurbano bonaerense. Y también del interior también. ¿No? Cualquier banda que quiera acercar su demo o su Instagram para ver las propuestas que tiene, la cajita musical, bueno, siempre le da bienvenida a todas las bandas. Y de 22 a 23 está Fe de Ratas, los jueves, un espacio dedicado íntegramente a la inteligencia artificial, algo que está muy de moda ahora. Y bueno, la verdad que yo no estaba en pelota con eso de la inteligencia artificial y los pibes te abren bastante la cabeza. Sí, de a poco se va metiendo bastante también. No, sí, saben, la tienen clara. Y aparte hablan las ventajas y las desventajas. Más que nada las desventajas, que tenés que tener cuidado ahora con nos vamos a quedar todos sin laburo con la inteligencia artificial. Hasta pueden programar, pueden hacer cualquier cosa, esa inteligencia artificial. Los viernes... Pueden conducir un programa. También, no sé, ¿viste? Claro, también sí hablan. Claro, tenemos Fe de Ratas ahí. Sí. Claro, ellos son de inteligencia artificial. Claro. Nosotros somos las ratitas. Los viernes, a las 19 horas, Deporte Popular. Deporte Popular 19 a 20. Con Leandro y Juancito. Todos los deportes, ahí todos los deportes van. Automovilismo, tenis, todo. Después a las 20 viene Varita Infernal, vos, Chochi, con Guido. Ahí Así también, es. a veces vienen bandas a tocar. Y bueno, hablan de todo. A veces también hay secciones, secciones itinerantes, digamos, que vienen una vez por mes. Bueno, una de las secciones que estaba con ustedes pasó a formar parte de Hoy es Hoy, ¿no? Claro, con el Claro, Corbazo. Con el Corbazo. Que teníamos ahí una sección que estuvo... Una sección fugaz. Sí. Y bueno, a las 21 horas, Carpe Noctem, después viene el programa. Cumplió 700 programas, porque hace 15 años que están al aire. Claro. Parece que no, pero 700 los va juntando. Sí. Porque yo estaba viendo también, tengo un montón de programas que subió Guido. Sí. Hay un montón de programas. Ya tiene su tiempo. Los Saviola también. Hay un montón de programas subidos. Y bueno, Carpe Noctem hace 15 años, ¿no? 16. Y 700 programas, más o menos. Mucho la cuenta no la tienen exacta. También 700, más de 100, ¿qué querés? Yo tampoco tengo la cuenta. Y el domingo también, Chochi también. El domingo de 20 a 22, el peor resultado, con toda la información de la fecha, terminando la jornada, aunque el otro día... Ahora que volvió el fútbol argentino. Claro, pero el otro día, bueno, uno de los conductores dejó de ir a ver a River, también quejándose del horario del partido, porque fue de 21 a 23 el partido. Claro. Yo llegué a casa, fui a buscar a Candela, que fue a la cancha, llegué como a la 1:30 de la mañana, porque después tenés que ir a comer algo. Claro. Si no comió antes, viste, a veces comer antes de ir a la cancha te puede quedar mal la comida, o con los nervios. Y depende del partido, ¿viste? Sí. Y bueno, entonces fui a comer después una pizza ahí a la americana, unas empanadas. Este domingo hicimos horario especial. Ustedes hicieron horario especial, porque claro, la 21 estaba River. El partido dijimos, ¿A dónde lo vieron? Nos juntamos ahí de Víctor, comimos Fueron algo y lo vimos ahí. A la casa de Víctor, muy bien. Sí, bueno, Víctor estaba muy contento haciendo el programa, después fueron a ver el partido, pero se perdió el partido, ¿no? Pero bueno, todo no se puede. Claro. Pero aparte, claro, después el otro día tiene que ir a laburar, tiene que ir a trabajar. Claro. No podés llegar a tu Él casa va temprano, sí. a la 1 de la mañana y tenés que entrar a laburar a las 7. No. Bueno, yo contaba, creo que lo hablé con ellos aparte. Fui a un cumpleaños y uno de los que fue al cumpleaños iba a la cancha. Ajá.
Y el tipo laburaba a las 3 de la mañana. No, a las 3 no. Se levantaba después a las 3 de la No. mañana para ir. Y laburaba ahí por Núñez también. Claro, le tenía que decía- volver, le tenía que decían irse para acá. Claro, decía, quédate por ahí. No, más bien, tenés que hacer tiempo en algún lugar. Sí, no, porque es Si tremendo. entras al sí, salió 11, entre pita y flauta salís a las 12. Claro, No, no se puede. El peor resultado. Y nos salteamos el sábado. Que el sábado hay 3 propuestas que son enlatadas, digamos. claro. Son producciones que ya están grabadas de antemano. ¿Están grabadas acá en la radio o no? Eso no se sabe. No, yo no lo sé bien. Yo no he visto las grabaciones. No sé si la han hecho acá o ya vienen. Bueno, eso después lo vamos a consultar, pero van por la programación de los sábados de acá no están anotados todavía. Ahora No, después no, lo- son recién nuevas. Nuevitas. Bueno, la vamos a anotar. Son propuestas también. Ahí estoy escuchando propuestas teatrales, digamos, de poesía y bueno, de música. El último es una propuesta de poesía. El primero es teatral, porque son 2 chicos que son de Rosario, son actores de teatro, así que es una propuesta muy teatral. Bueno, después viene el viejito también, tiene un programa ahí, Mm. bueno, hablando de música, de todo, con más integrantes, ¿no? Claro. Y después, bueno, ese de poesía al final. Ahora después lo vamos a anotar. Y bueno, esa es la programación y eso fue todo. Gracias, Chochi. Nos No, veremos placer. la semana que viene.